Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 41. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola a todos. Y hoy vamos a conversar sobre cuáles son las tareas que pueden realizar los drones en un campo agrícola. Pero antes, te cuento que si quieres aprender a procesar datos LiDAR obtenidos con drones, las inscripciones para este curso online estarán abiertas hasta el 19 de agosto. Así que te invito a revisar la página dronity.com/lidar para encontrar más información. Ahora sí, vayamos al tema de hoy. ¿Cuáles son las tareas que pueden realizar los drones en un campo agrícola? Para comenzar el tema de hoy, quiero que nos remontemos hacia unos capítulos anteriores, unos episodios anteriores en los cuales estuvimos conversando de un par de cosas que nos van a ir ayudando a entender del por qué estamos hablando sobre las tareas que nos puede ayudar a hacer el dron en un campo agrícola. Primero, conversamos que vamos a tener distintos tipos, de formato de drones. Vamos a tener drones multirotores, drones de ala fija o drones tipo VTOL. De ellos estuvimos conversando que hay ventajas y desventajas. Hay drones multirotor, el cual nos permite, hacer vuelos estacionarios, nos permite hacer vuelos programados y detenernos en ciertos lugares donde nosotros definamos, pero no tienen la envergadura de una ala fija o un VTOL que nos ayuda a sobrevolar áreas de grandes extensiones, que vuela más alto y también puede cubrir superficies muy extensas. Y el VTOL, que tiene esta dualidad entre un multirotor y una ala fija, donde se mezclan los dos formatos y nos ayudan a poder realizar labores también en grandes superficies, pero, por ejemplo, elevándose de una manera como un multirotor, teniendo menos superficie al despegar y al aterrizar. Entonces, tenemos drones que tienen un formato definido. Hemos definido un multirotor o una ala fija o un VTOL. También estuvimos conversando que en los drones se pueden aerotransportar distintos tipos de sensores para obtener datos del lugar que estamos observando, del lugar que estamos sobrevolando. Hablábamos de cámaras, por ejemplo, RGB o cámaras que captan señal rojo, verde y azul en el espectro visible de luz, como podrían ser todas las cámaras que podemos encontrar en los distintos drones que están en el mercado de manera estándar. También dijimos que íbamos a encontrar drones que podríamos montar cámaras multiespectrales o que ya vengan con sus cámaras multiespectrales, es decir, que captan información en el espectro visible, pero también podrían captar información en otro espectro de luz, como el infrarrojo cercano u otro tipo de sensor, como por ejemplo una cámara termal, donde podría determinar la temperatura superficial del objeto. Entonces, a estos drones que conversábamos, multirotores, ala fija o VTOL, cualquiera de ellos va a poder llevar un tipo de sensor. Podrían ser las cámaras RGB, multiespectrales, termales o, por ejemplo, un sensor LiDAR. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es poder capturar datos del terreno, datos que nos permitan conocer qué está sucediendo sobre la superficie terrestre y posteriormente nosotros podamos hacer un análisis de esos datos y poder hacer una intervención en el lugar que estamos observando. Ahora bien, hablamos de drones, hablamos de sensores, pero también hay un punto y que es súper importante que tiene que ver para qué yo voy a usar el dron o qué labor quiero que realice este equipo, qué voy a hacer con él. Y acá vamos a hacer una clasificación en dos partes. Una parte tiene que ver con el monitoreo y la otra tiene que ver con el punto de vista operativo, es decir, con las intervenciones que se puedan hacer directamente en el campo usando drones. Vayamos a la primera parte, es decir, la labor que quiero que realice, la tarea que realice el dron que yo adquirí desde el punto de vista del monitoreo. Si miramos las tareas desde el punto de vista de la labor que podemos hacer con los drones, hablábamos del tema del monitoreo. ¿Por qué uno podría usar un dron para un monitoreo? Veamos un ejemplo. Imaginemos que hay una persona
que todos los días en su campo recorre su campo buscando donde hay malezas, buscando, por ejemplo, donde las plantas están con menor crecimiento, buscando, por ejemplo, donde puede haber una filtración de agua porque no está funcionando bien una válvula de suministro de regadío, o queremos ver cómo va, por ejemplo, el crecimiento del cultivo en el periodo. Si la persona se dedicara, por ejemplo, a recorrer todos los días su campo buscando estas situaciones, la verdad que sería un trabajo que no terminaría nunca y esa persona dejaría de hacer otras cosas, tendría que dedicarle muchas horas a ese trabajo, situación que podría ser optimizada usando drones para la captura de datos, para la captura de imágenes sobre ese mismo terreno. Y esto nos permitiría, por ejemplo, construir un mapa aéreo de ese terreno donde la persona después, posterior al vuelo y obtenido ese mosaico del campo, podría ir revisando dónde se encuentran estas zonas que él quiso buscar. Por ejemplo, donde los árboles tenían un menor crecimiento o donde se podían identificar malezas o donde podían existir fugas de agua que me mostraran el terreno, por ejemplo, más húmedo. Y esa labor que la persona tendría que realizar a pie, ahora podría ser realizada por un dron, el cual podría ayudar al monitoreo de ese campo, donde pudiéramos posteriormente delimitar las superficies que tienen diferentes características, poder medir esas superficies, poder identificar rasgos, elementos geográficos, cursos de agua, caminos, áreas de cultivos, zonas donde descansan los trabajadores o zona donde está el packing, etcétera, que me permitiera poder gestionar ese campo o también los productos derivados, por ejemplo, de este mapeo aéreo, nos pudiera derivar, por ejemplo, a crear modelos de terreno para calcular pendientes, calcular curvas de nivel y poder ver, por ejemplo, cómo se distribuye el drenaje dentro de ese campo. Cuando hablamos de monitoreo del cultivo a partir del uso de drones, lo que buscamos es poder hacer una observación de ese campo para poder determinar el crecimiento, cómo evoluciona temporalmente ese campo, poder detectar daños en caso, por ejemplo, que haya una helada y se detectan que hubo incidencias sobre los árboles y hay que definir cuánta es la superficie dañada, poder detectar cuántos árboles fueron los que se vieron perjudicados y hay que hacer una intervención de acuerdo a la gravedad del daño, o poder determinar si utilizamos índices, por ejemplo, de vegetación, determinar si existen áreas de mayor o menor vigor dentro del cultivo, ya sea por efecto de plaga o de algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, si usamos drones para las tareas de monitoreo, que es una forma de utilizar nuestro dron, este nos va a ayudar a obtener información del predio para poder, como les decía, determinar y hacer análisis de ese cultivo, para poder definir dónde, por ejemplo, germinó la semilla o no, si creció ese árbol o no, dónde hay enfermedades, dónde hay plagas, dónde están esos daños por esas enfermedades y poder después en terreno verificar esas anomalías encontradas. Por lo tanto, ahora ya no recorremos, como el caso del ejemplo, no recorre esa persona todo el campo buscando el problema, sino que ahora a partir de una imagen, esa persona puede detectar, ya sea de forma manual a través de la observación de la imagen o aplicando técnicas más sofisticadas, algoritmos de detección de objetos, como por ejemplo malezas, poder determinar qué áreas están afectadas por ciertas condiciones y focalizar el recurso, focalizar el esfuerzo. También nos permitiría llegar a lugares de difícil acceso, lugares donde normalmente es difícil entrar con, ya sea con tractores o muy complejo para que una persona pueda asistir a pie. La segunda tarea en esta clasificación que tenemos de tareas que pueden realizar los drones, hablábamos recién sobre el tema de monitoreo, pero también podemos realizar tareas operativas, tareas de intervenciones en el campo. Y aquí llamamos a esto a aquellos drones que nos permiten, por ejemplo, pulverizar, colocar algún tipo de fertilizante en el cultivo, poder forestar con semillas el campo o la plantación. Es decir, el dron se transforma en un vehículo que transporta
una determinada sustancia, un determinado elemento que va a ser aplicado en el cultivo. Es decir, que con estos drones, por ejemplo, podríamos optimizar el proceso de plantado de semillas o el proceso de pulverización en los campos, ya que no tendríamos a una persona, sino que podríamos usar un dron, un equipo que pudiera pulverizar sobre el campo y distribuir sobre el campo ya sea algún tipo de control biológico, algún tipo de plaguicida. Y esto lo quiero vincular con la forma que veíamos anteriormente de monitoreo. Por ejemplo, si hiciéramos en un campo un monitoreo donde pudiéramos determinar cuál es el vigor de esas plantas, donde podríamos encontrar, por ejemplo, 3 niveles tipo semáforo y poder determinar o tener definida la superficie, el área que cubren, por ejemplo, las áreas más rojas que tienen menor vigor, uno podría determinar después en campo qué es lo que está produciendo eso y con un dron que realiza tareas de intervención directa en el campo, podría ser una pulverización de algún elemento químico o control biológico que pudiera actuar sobre el área delimitada en color rojo, por ejemplo, que estuviera de menor vigor, y hacer un tratamiento diferenciado con las otras zonas con el objeto de poder manejar de manera diferenciada el campo. También podríamos usar este tipo de drones, por ejemplo, para la dispersión sólida de nutrientes, como podría ser la fertilización. Es decir, que este tipo de drones nos van a permitir poder generar tareas automatizadas sobre el campo, sobre ese cultivo, para poder aplicar de forma variable una determinada solución a ese campo en función de cómo se encuentre. De esta manera estamos minimizando los recursos que colocamos en el campo, diferenciándolos de acuerdo a la intensidad de la gravedad que pueda haber en un campo o mejorando la gestión en el uso de los recursos en función del daño, por ejemplo, que podría haber sobre un cultivo por heladas. Entonces, al comienzo de este episodio, hablamos de una clasificación de 3 tipos de drones: los multirotores, los ala fija y los VTOL. En el episodio 6 del podcast hablamos más en profundidad de estos tipos de drones y cuáles son sus ventajas y desventajas. Y luego hablamos de 2 formas de utilizar los drones en un campo agrícola. Por un lado está el de monitoreo para capturar datos y por otro lado está el de la intervención para poder interactuar con el campo. Esto pertenece a otra clasificación que tiene que ver con el tipo de carga que puede llevar un dron. Por ejemplo, un dron es una herramienta y a este dron le podemos poner una carga. Y los tipos de carga los podemos clasificar en 3 tipos. Primero, en sensores, y aquí pueden ser cámaras RGB, cámaras multiespectrales, cámaras térmicas o sensores para capturar datos específicos. Y esto serviría para la primera forma de uso de dron, que es el monitoreo, el capturar datos. Y esta forma de uso tiene 2 beneficios. Primero, que las tareas son más eficientes, en este caso la captura de datos, y también que con los datos que se obtienen uno puede tomar mejores decisiones, ya que va a estar tomando decisiones basadas en datos. Entonces, el primer tipo de carga serían los sensores que les podemos poner a un dron para capturar datos. El segundo tipo de carga son los actuadores, que son aquellos elementos que le podemos poner a un dron para intervenir el medio. Por ejemplo, un dron fumigador sería un dron que lleva un actuador, ya que va a intervenir el cultivo agrícola. Otro ejemplo sería un dron reforestador que pone semillas para plantar árboles de forma automática, porque esto también va a estar interviniendo el medio. Lo mismo podría ser una linterna o un parlante, ya que no son para capturar datos, sino que son para actuar con el entorno. Ese sería el segundo tipo de carga. Y el tercer tipo sería para transportar carga, que esto lo vemos en drone delivery para transportar paquete y también en electromovilidad, que son los drones que están probando ahora para transportar personas. Así que estos son los 3 tipos de carga que puede llevar un dron: sensor, actuador o transporte de carga. Y las 2 formas que vimos de usar un dron en un cultivo agrícola pertenecen a las primeras 2 clasificaciones, a la de sensor, con la cual podemos monitorear, y a la de actuador, en donde, por ejemplo, podemos fumigar un campo. Gracias, Cecil, por la intervención. Me parece súper interesante lo que mencionas de
esta clasificación basada en la carga de sensores, en la carga de actuadores o en la carga para transporte. Entonces, como hemos visto en este episodio, vamos a encontrar que los drones los podemos usar ya sea para monitoreo o también para generar soluciones en la agricultura, como podría ser la fumigación. Por ejemplo, en el caso de la detección de malezas que conversábamos, podríamos hacer un monitoreo de malezas, como lo conversábamos en el episodio número 40, donde ellos hacían un vuelo de campo, podían identificar también las malezas y posteriormente aplicaban y realizaban modelos que pudieran permitir posteriormente el análisis de las imágenes y detectarlas de manera automática para que posteriormente en campo se aplicara una decisión en función del uso de un control de maleza. Por tanto, las dos áreas, monitoreo e intervención con drones de forma directa en un campo, de cierta manera también van de la mano para poder optimizar mejor la gestión que puede realizar el dron en la labor que está llevando a cabo en el campo, ya sea para la fumigación, para la intervención con controladores biológicos o, por ejemplo, la fertilización de las áreas. Bien amigos, con esto ya vamos terminando. Hemos hablado de dos tipos de tareas que puedan realizarse en el campo usando drones. Tareas que podemos realizar con los drones para monitorear nuestro cultivo, para realizar labores de pulverización o de fertilización asistida. Muy bien, con esto ya vamos terminando. Y recuerda que si quieres aprender a procesar datos LiDAR obtenidos con drones, las inscripciones para este curso online cierran el 19 de agosto de 2022. Puedes encontrar más información en dronity.com/lidar. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Saludos. Saludos.